Sin duda alguna el tema de Honduras es mucho más relevante que en las últimas visitas que nosotros habíamos realizado. Lo que es bueno por una parte, pero es malo por otra, porque sin duda alguna son múltiples los problemas que nosotros tenemos y lamentablemente muchos de los factores, causas que han influido en esta crisis de la migración, especialmente de la migración de niños no acompañados, no eran relevantes hace algunos años. Y como muy bien lo decía Carlos en la parte final de su intervención, todavía hace 4 semanas esto no era un tema vigente ni en nuestros países ni en nuestras relaciones. Hace poco Erika estuvo en Tegucigalpa, hace unas 4 semanas, y platicábamos con él y este no era un tema significativamente importante. Sin duda alguna el inicio de la Copa Mundial de Fútbol lo era mucho más. Muy bien, ¿cuáles son los factores que han motivado esta problemática? Y son causas que históricamente han representado problemas para los hondureños. Por un lado, y muy bien lo explicaba Carlos, el tema vinculado a la inseguridad, el tema vinculado a la violencia, el tema relacionado al crimen y al narcotráfico, evidentemente han sido una problemática que ha ido creciendo poco a poco en los últimos 5, en los últimos 8 años en la región y en nuestro país. Pero no solamente el tema de la violencia desde la perspectiva de los narcotraficantes trasladando droga de Sudamérica a México para que luego llegue a Estados Unidos, sino otro tipo de violencia que hace algunos años nosotros no padecíamos. El tema de la extorsión, el problema para tener un pequeño negocio en nuestros barrios, en nuestras colonias, el problema para que trabajen los taxistas, el problema para que trabajen los autobuses, el problema para el desarrollar actividades públicas, que para que se puedan realizar en nuestro país, lamentablemente hay que pagar lo que se denomina un impuesto de guerra a muchas maras, un impuesto de guerra a las pandillas y un impuesto de guerra que muchas veces también hay que pagarle a la policía corrupta que se colude con estas pandillas para recaudar grandes cantidades de dinero. El tema de los secuestros express, lo toman a uno, lo meten en un vehículo, lo llevan a un cajero de banco para que uno saque una cantidad, 100, 200, 300 dólares, se los entregue a quien lo secuestró de manera rápida para que luego lo puedan soltar. Todo lo que ha tenido que ver con la pelea de territorio por narcomenudeo, especialmente en las ciudades grandes y en las ciudades intermedias del país, ha sido un factor determinante también para que esta violencia se acrecente. Y otro tema que también ha sido histórico en nuestro país es como lo es la violencia intrafamiliar, factor determinante también para crear no condiciones ideales para que alguien pueda sentirse a gusto viviendo en nuestro país. Pero si bien es cierto, nuestro presidente y otros analistas han puesto especial interés en el tema de la violencia, en el tema de la inseguridad, el tema del crimen, hay otro elemento que es un factor determinante que está sobre nuestras espaldas, y es la histórica pobreza, la histórica desigualdad y la exclusión social, que golpea mucho más a los sectores que están ubicados en situación de vulnerabilidad, donde destacan las mujeres, donde destacan las personas con discapacidad, destacan los indígenas, los afrodescendientes y esencialmente los menores, los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Entonces, cuando estos dos problemas se combinan, evidentemente tenemos una problemática que se potencia. Y si usted le suma un tercer elemento y es la falta de políticas públicas que atiendan de manera integral el problema de la inseguridad y el problema de la pobreza, realmente tenemos ahí un elemento
que activa muchas consecuencias, entre ellos, por ejemplo, la migración. Sin duda alguna, nosotros hemos concluido que aquí hay una simultaneidad de crisis. Usted puede recorrer América Latina y encontrar países que tienen problemas de inseguridad, que tienen problemas de narcotráfico, que tienen problemas de desigualdad o que tienen problemas de falta de crecimiento económico o que tienen problemas de déficit fiscal o de deuda. Pero nuestro país es un país en donde todas esas crisis confluyen. Tenemos un problema de déficit fiscal, tenemos un problema de deuda, tenemos un problema de crimen, tenemos un problema de pobreza y tenemos un problema de debilidad institucional y de falta de respuesta a esos problemas. Afortunadamente, en los últimos años, un gran movimiento desde la sociedad civil se ha interesado por estudiar estas problemáticas y ejecutar acciones de incidencia política, primero auditoría social, incidencia política, e intentar comunicar y sensibilizar a muchos sectores de la sociedad para presionar a nuestros gobiernos. Sin duda alguna que nuestra exigencia, y muy bien lo mencionaba Carlos, va directamente vinculado a ir a las raíces del problema. Nosotros, si ustedes vieron ahí, tenemos un problema serio con la investigación criminal. Pero es imposible que nosotros podamos fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal que apenas investigan el 5%, entre el 5 y el 9% de todo homicidio en Honduras. O sea, de cada 100 personas que son asesinadas, solamente se investiga entre el 5 y el 9%. Y solamente se obtienen sentencias condenatorias de menos del 3% de esos homicidios. De nada sirve intentar fortalecer una unidad de investigación si los investigadores son corruptos. De nada sirve fortalecer, por ejemplo, una Policía Nacional si los policías son corruptos. De nada sirve fortalecer un ministerio público si los fiscales son corruptos. Y de nada sirve de alimentar o fortalecer una Fuerza Armada si los militares están coludidos con los criminales. En tal sentido, nuestra demanda ha sido en los últimos años avanzar en el proceso de depuración y lamentablemente no hemos tenido el éxito que hemos esperado. En el mejor de los casos, los policías han salido de las estructuras oficiales, pero han salido en total impunidad. Es decir, policías corruptos que se han enriquecido ilícitamente, que lamentablemente hoy están gozando de los millones que se robaron o que deambulan por las calles ya sin uniforme, pero seguramente ejecutando las mismas acciones delictivas que realizaban cuando estaban en la policía. De tal manera que el tema de la depuración y el tema del fortalecimiento de las capacidades, en primer orden la depuración y luego el fortalecimiento de las capacidades, es esencial para revertir esta grave situación que vivimos de inseguridad. De igual manera, creemos que otro elemento importante para que se combata esta grave situación de violencia y crimen tiene que ver estrictamente con la impunidad. Es decir, el hecho de que el que robe o el que asesine sea sancionado. Lamentablemente los niveles de impunidad son sumamente elevados y en muchas ocasiones tiene que ver por la falta de independencia de los distintos poderes, de la falta de independencia de los operadores de justicia y la cooptación que muchos operadores políticos tienen sobre esas instituciones llamadas a ejercer control. Hablo, por ejemplo, del Tribunal Superior de Cuentas, del Ministerio Público, del Poder Judicial, que deberían de ser independientes. Tenemos un gran reto. En enero del 2016 se va a elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Se van a elegir 15 magistrados de la Corte por 7 años. Allá hay una extraordinaria oportunidad para fortalecer esa independencia y combatir la impunidad. El otro elemento importante que creemos nosotros es indispensable en este proceso tiene que ver con no transitar por el camino equivocado y apostarle a modelos que han fracasado en otras partes del mundo y que nos han demostrado a nosotros que están fracasando en la actualidad. La utilización de la Fuerza Armada, la utilización de los militares para resolver el problema de seguridad pública, tampoco creemos que es una vía. Creemos que el fortalecimiento de la institucionalidad policial es fundamental. Creemos que fortalecer una policía civil es esencial.
Y en el tema vinculado a reducir la pobreza, exclusión social y desigualdad, nosotros creemos que es muy importante hacer un esfuerzo por retomar una agenda de reducción de pobreza. Después del huracán Mitch en 1998, hubo todo un movimiento de la cooperación internacional en respaldar la formulación y la implementación de una estrategia para la reducción de la pobreza. Esa agenda de reducción de pobreza lamentablemente se ha abandonado. Se ha abandonado porque se ha sustituido por programas muy puntuales de transferencia monetaria condicionada, como el bono 10.000, que resuelven un problema de manera temporal, pero no desarrollan las capacidades en el mediano y corto plazo y mucho menos generan oportunidades que pudieran resolver de una vez por todo el problema de desigualdad que existe en nuestro país. Nosotros estamos convencidos que otro elemento importante para revertir esta grave situación que se está generando en este momento pasa por la transparencia. Sin duda alguna, la transparencia genera confianza y la confianza activa la participación de distintos sectores de la sociedad, respaldando a los gobiernos en estas iniciativas. Carlos lo decía, hoy más que nunca en el tema de seguridad tenemos dinero de todos los cooperantes. Y en el caso nacional recibimos más o menos, o sea, las instituciones vinculadas a defensa y seguridad reciben más o menos unos 500 millones de lempiras al año. De dólares. 500 millones de dólares. De los cuales 100 millones de dólares tienen que ver con la tasa de seguridad. Tasa de seguridad que está en un agujero negro que nadie conoce. Porque por un principio de seguridad nacional no rinden cuentas. Bajo esquemas de ese tipo, o con la reciente aprobación de una ley de secretos que no permite saber costos unitarios de vehículos, chalecos, armas, etcétera. Bajo un enfoque de ese tipo, difícilmente se va a contar con el respaldo ciudadano. Y difícilmente aquellos que históricamente hemos estado trabajando en territorio, en el caso de los migrantes, históricamente la sociedad civil es la que ha atendido el problema. Difícilmente se va a tener una efectividad. Porque si es el gobierno el que va a pretender en este momento dar una respuesta inmediata al tema de migración, cuando son las iglesias, cuando son las ONGs que tienen 20, 30 años de estar trabajando en el tema, difícilmente va a haber efectividad. En tal sentido que el llamado que nosotros hacemos es un llamado a retomar una agenda bilateral activa entre los Estados Unidos y la región centroamericana, en temas que son fundamentales. No solamente el tema del narcotráfico y de intentar capturar lanchas o bajar aviones que llevan droga. Hay temas mucho más esenciales como el tema de la pobreza, como el tema de la desigualdad, como el tema de la violencia en los distintos barrios y como rescatar a una nueva generación de hondureños que en muchas ocasiones hoy clama por mayores oportunidades.